desarrollarme, entregarme el informe final de investigación. Y no sé si, creo que ustedes ya tienen este formato, ¿no es cierto? Que yo les había proporcionado, que está ahí en el aula. Este formato del, del informe final, ¿no? Este formato del informe final es el oficial y está compuesto por tres componentes. El primero son las hojas preliminares, el segundo es el cuerpo del informe y por último tenemos consideraciones finales. Lo que ustedes ven en amarillo no es para que lo pongan en su informe final, solamente es una referencia de que su informe tiene esos tres componentes, así que cuando ustedes vayan a ponerme o vayan a entregarme ya el informe final, eso no va, tampoco va la palabra que dice aquí, estructura general del informe de investigación. Lo que sí va es estas hojas preliminares que tienen que estar numeradas con números romanos y en minúsculas. ¿Qué nomás comprende estas hojas preliminares? Por ahora, como es un trabajo de investigación de tercer nivel, o sea, del tercer semestre que ustedes están, cuando vayan ya ustedes al sexto nivel y tengan que hacer el trabajo de grado, la tesis, seguramente ya tendrán que poner estas hojas que estoy nombrando ahorita, que es la certificación del asesor, la página de la aprobación, el acta de cesión de derechos, la autoría. Esos componentes, por ahora, para este trabajo, no necesitamos. Lo que sí es importante que ustedes pongan en es la carátula de la página principal, sin ningún adorno, sin ningún margen. Tal y lo único que se les está pidiendo. La portada va el logotipo del instituto, el nombre del instituto, va el título de su trabajo de investigación, o el tema, si quieren decirlo así, ¿no? Pero va el título que ustedes han designado a su trabajo de investigación, va el nombre de su profesor, el nivel, tercer nivel, su nombre y la fecha. Eso va en esta portada. Yo para la próxima clase voy a tratar de conseguirme, yo mañana tengo la clase de trabajo presencial en el ITCA, voy a procurar que me presten o al menos fotografiar un trabajo de tesis ya terminado para poder observar cómo es la carátula y si sobre todo en el encuadernado que tienen que entregar, ese encuadernado no sé si va a ser verde, azul, qué color también quiero afirmarme, y también ver el color de la tipografía. En algunos casos yo he visto tanto plateada como dorada. No sé cuál sea el oficial, pero también en eso se fijan y eso hay que tomar muy en cuenta. Me acuerdo en la técnica, ¿no? Era plateada y los que presentaron doradas, me acuerdo que estaban graduándose, les mandaron a repetir, o sea, nuevamente un encuadernado, ¿no? La primera, la pasta que se dice. Y que va exactamente en la segunda página, va esa carátula que se repite lo que está en el encuadernado con letras doradas. Empezamos con eso. Entonces, eso va a ir ahora como portada. Las siguientes páginas, ustedes no se preocupen, solamente les dejan con el título, le dejan en blanco, lo que es el certificado del asesor. ¿Qué significa? ¿Qué es el certificado del asesor? Es una carta, un oficio, escrito por su asesor de trabajo de grado, en donde él está indicando, pone, ¿cómo es? Documenta de que él ha sido su asesor y que el trabajo está debidamente asesorado y terminado, ¿ya? Y entonces viene la firma de asesor. Esto ya en un trabajo de grado, trabajo final, una tesis. Luego viene la página de aprobación del tribunal. ¿Qué es esto? La página de la aprobación del tribunal viene dada ya antes, cuando estábamos nosotros elaborando el plan de investigación. Ese plan de investigación tiene que someterse, es un anillado, ustedes saben que tiene los 13 ítems que habíamos hecho del plan de investigación, se presenta a un tribunal y este tribunal acepta o rechaza el tema o problema que usted quiera resolver o va a desarrollar como trabajo de investigación. La exposición que usted hace, lo más conveniente es entregar el anillado del plan y hacer una presentación en base de PowerPoint con las 25 diapositivas que yo les había presentado desde el inicio.
Eso les dije, es fundamental para convencer al tribunal de que su trabajo vale, está justificado, vale la pena que se desarrolle. Entonces, cuando usted ha expuesto, el tribunal en una hoja, en un acta, ponen de que su trabajo de investigación está aprobado, aprobado para que haga esa investigación. Esa hoja va aquí, en la página de aprobación. Entonces, con esto quiero indicarles lo importante que es hacer una buena presentación del plan de investigación, más allá de entregar solamente el anillado. Su exposición es importante frente a ese tribunal. Si es que en realidad hay un tribunal, ¿no? En estos casos, o en otros casos hay lectores y aprueban o desaprueban su investigación para que se vaya o no se vaya a realizar. ¿Entienden? Ahí va esa carta. Luego viene el acta de cesión de derechos. ¿Qué es esto? El acta de cesión de derechos no es otra cosa más que usted está cediendo los derechos de autoría a la institución. Esto sucede en todo trabajo de grado de toda la institución de nivel superior, universidades, institutos superiores. Quiere decir que su trabajo le pertenece a la institución y va a reposar su trabajo en la biblioteca como un referente, también como parte de, de la biblioteca del instituto. Va a formar parte este trabajo de investigación que usted tiene. Entonces usted está cediendo los derechos. No sé más o menos cuántos años sean que tiene derecho, la institución tiene el derecho de tomar como suyo el trabajo. Creo que son 4 o 5 años, no me recuerdo bien, ya voy a averiguar. Pasado ese periodo, usted puede reclamar su trabajo y ya es solo suyo. Ya no le pertenece también a la institución, está dentro del derecho, ¿no? Generalmente, a veces, digo, por qué generan acta de cesión de derechos? Es porque si su trabajo está muy bien estructurado, bien elaborado y es muy importante para la sociedad, para los medios, y es digna de ser publicado, o si es un proyecto que tiene que puede serse desarrollado y que hay algún tipo de producto con esa investigación, ¿no? Como por ejemplo un plan de negocios, implantar una nueva carrera o qué sé yo, ¿no? Y es algo muy importante, entonces la institución puede aplicar y puede desarrollar, o sea, ejecutar ese proyecto en lo que es la propuesta de solución, ¿no? Y supóngase que de pronto es un negocio y le conviene al instituto, lo puede desarrollar. Pero créanme, la mayoría de trabajos que yo he visto, ¿no? Tanto en las universidades en las que yo he trabajado, la mayoría de los trabajos se quedan reposando en las bibliotecas. Es una pena, porque hay muy buenos trabajos, no como también malos, pero hay buenos trabajos que deberían ser dignos de elaborarse o de publicarse, pero no lo hacen. Y quedan ahí reposando, simplemente como una fuente bibliográfica queda. Luego de la sesión de derechos tenemos nosotros la autoría. Es un oficio, una carta suya, en donde está reconociendo que el trabajo de investigación de ese informe le pertenece a usted. Es usted la autora, usted lo hizo. ¿Entiendes? Es una carta de responsabilidad. Que si de pronto en esa carta, en ese trabajo, usted ha plagiado, usted ha copiado, entonces el responsable es usted de esa, y puede irse a presa si es que usted copia el trabajo de otra persona, es un delito, ¿entiende? Entonces la autoría es importante, ya les digo, ¿no? Todos los contenidos para este caso, para la tarea, va a ir en blanco. Lo que sí quiero que ustedes hagan es la portada, por un lado, hasta el resumen. El resumen sí. ¿El resumen qué es? El resumen no es otra cosa que todo su trabajo resumido en una página o dos, en donde usted tiene que exponer cómo se planteó los objetivos, cuáles fueron los antecedentes, qué les llevó a hacer esta investigación, lo importante de su investigación, cómo logró los objetivos, en qué marcos teóricos usted está apoyándose y cuáles son los resultados que tuvo de su investigación. Es un resumen de todo el trabajo de investigación. No es como la introducción. Tiene cierto parecido con la introducción, pero no lo es. Es una cápsula, ¿no? Es como una píldora, un resumido, ¿no? De todo su trabajo es el resumen, al igual que el otro, sino que el otro es en inglés. Y hay dos hojas que son opcionales, que son la dedicatoria y el agradecimiento. Si usted siente la necesidad de que su trabajo esté bien elaborado y se siente realmente con la capacidad de dedicar su trabajo a alguien,
que pueden ser sus padres, sus profesores, alguien querido, su hijo, qué sé yo, ¿no? Y usted dedica su trabajo, asegúrese de que sea un buen trabajo, digno de dedicación, de dedicar, ¿no? Y al igual también el agradecimiento, siempre uno tiene que ser agradecido con las personas que le han ayudado y le han apoyado para desarrollar este trabajo. Generalmente los estudiantes suelen agradecer a sus padres, a veces a los profesores o al asesor que le ha llevado a su trabajo, o a uno que otro profesor que se siente agradecido por todo el acompañamiento y la enseñanza que le ha dado al transcurso de este periodo académico. Entonces uno por agradecimiento le pone el nombre ahí, ¿no? Pero eso, como les digo, es opcional. Luego viene el índice, ¿no? El índice se hace al final, al igual que el resumen, porque ya está terminado el trabajo. Entonces el índice, cuando ya termina la documentación, pagina todo su trabajo, ve los principales títulos, subtítulos y elabora su índice y va ahí. En el índice también tiene que ir índice de gráficos, índice de tablas, que son muy importantes, es que en caso de que tenga, y seguro que lo tiene, entonces tiene que incluirle en ese índice. Luego viene el cuerpo del informe. Recuerden que les estoy diciendo, lo que está marcado en amarillo no va en su trabajo en el informe final, solo es una referencia, ¿no? O sea, no miran a poner estructura general del informe de investigación. Créanme que si yo les veo el trabajo en el informe final, que me han puesto páginas preliminares, estructura general, o me han puesto cuerpo del informe, les quito un punto. Porque eso no va, estoy anticipándome, solamente va lo que les estoy indicando. Esos solamente son referencias de cómo se compone este informe. Recuerden que las primeras hojas, las hojas preliminares, que hablamos de este primer cuerpo, tienen que estar numeradas en números romanos y en minúsculas. Luego, a partir de la introducción, que es una sola página, ¿no? Ya viene con números arábigos en la paginación, el número de página que ustedes están haciendo su trabajo. Ya cambian, va desde 2 o 1, ¿no? Ya los números. Luego viene, en cuanto a la introducción, lo que se espera que esté dentro de una introducción son los contenidos de qué va a tratarse la obra. O sea, qué es lo que usted tiene en sus manos. Y recuerde que el escrito de la introducción habla también casi igual al resumen, habla sobre el problema, el marco teórico que tiene la espalda, las posibles soluciones, cómo logró los objetivos, qué tipo de dificultades usted ha topado y entonces es como un pequeño abrebocas, es como ponerle un dulcecito al lector para que cuando él vea esta introducción le interese ver el resto del trabajo. Eso es lo importante de una introducción, ¿no? Y que no es nada ya que una sola página. Luego viene el primer capítulo que habla sobre el problema. Recuerden que ustedes, cuando hicieron el plan de trabajo, ¿no? Hubo ya un componente que era el problema, muy importante. Les dije, miren, eso a su momento van a copiar y pegarle en el informe final, sí es cierto. Pero hay que salvar algo que es muy importante. Los errores que cometieron y fueron corregidos no se van a volver a repetir y ponerlo acá, y mucho menos en el informe final. ¿Qué es lo que hay que poner en este capítulo, no? Vuelvo y repito, lo que tenían ustedes en su plan sí vale la pena ponerlo, porque ahí también estaba hecho en cuanto a su estructura. Es similar, pero es conveniente que acá que profundice más, o que se extienda un poquito más, aclare más sobre ese problema, en donde ponemos como primer punto los antecedentes. En cuanto a los antecedentes, se coloca el qué motivó a que usted se interese por ese problema o ese tema que usted quiere o ha investigado. ¿Entiende? Es qué sucedió para que se incline usted a hacer esa investigación. O si de pronto, en cuanto a esa investigación, a ese tema o a ese problema, usted ha conocido de que ya ha habido casos muy extraordinarios en otros sitios, en otros países, en otras provincias, en fin, y hay un registro escrito sobre aquello, y eso le motivó a usted a hacer su trabajo, entonces eso es un antecedente, ¿ya? O sea, ¿qué motivó a hacer su trabajo? No es asunto de justificar, sino indicar el por qué yo me interesé en hacer este trabajo. Luego viene como la estructura que ustedes la conocen muy bien, que es el planteamiento, la definición del problema. En el planteamiento recuerden que se pone de acuerdo a las 9 cuestiones: qué, cómo, por qué, para qué, con quién. ¿Entienden? El dónde se dio, cómo se dio, por qué se dio, en fin, hay tantas cosas, ¿no? Entonces, existe un esquema que se llama enfoque sistémico, que se le reconoce al enfoque sistémico como al árbol de problemas, donde está causa y efecto, pero es mucho más.
¿Por qué hablamos de sistémico? Porque en sistémico quiere decir que es visto al problema como un sistema solar, donde tiene varios componentes, o de pronto algo que no solamente es causa y efecto y sus indicadores, sino va mucho más allá. Podemos ver aspectos sociales, culturales, económicos, de cómo afecta holísticamente ese problema. Por eso hablamos de enfoque temporal en tiempo, enfoque espacial, cuando hablamos de un espacio geográfico, en donde se ha generado ese problema, o del tema que está tratando, está ubicado geográficamente. Hoy en la actualidad, como tenemos la tecnología, por ejemplo, Google Maps, usted puede hacer una captura del lugar, del sitio donde está haciendo su investigación y hacer una descripción del lugar, que es importante que usted escriba, porque después de todo, la parte geográfica también, en cierta manera, influye, o al menos, ¿no? Puede influir en las personas, el clima, el calor, la humedad, la situación, por ejemplo, si es un barrio que es sumamente peligroso, hay que enseñar las características de ese barrio donde se está haciendo su investigación, porque de pronto haya que de pronto geográficamente o espacialmente influya en el comportamiento de los sujetos de investigación o de los objetos de investigación. En fin, luego hablamos del enfoque holístico que le decía, todas las cosas colaterales, o los daños colaterales, o cómo topa, cómo trastoca ese problema, ¿no? Y terminamos este capítulo con la formulación del problema, que ustedes saben perfectamente cómo es una frase puesta con signos de interrogación, y que puede ser o sugerir al nombre de su proyecto, ¿no? Al nombre o al título de su proyecto, que puede ser posiblemente el mismo, si es que gusta. Luego vienen los objetivos, pero recuerden, como vienen copiando, ¿no?, el problema del plan de investigación, no vayan a cometer el error de que de pronto van a poner los objetivos que están en el plan. No, no se pueden colocar los mismos objetivos del plan. ¿Por qué? Porque cuando usted ya está haciendo su investigación, ya se están cumpliendo los objetivos de investigación. ¿Me explico? Entonces, aquí, ¿cuáles objetivos van? Los de la propuesta. Es decir, que con esta investigación, ¿qué quiero hacer? ¿Qué objetivo tiene hacer esta investigación? ¿Cuáles van a ser los logros que usted quiere conseguir con esta investigación? A esos objetivos se hace referencia. Por eso aquí estamos poniendo objetivos de la propuesta. En eso tomarán en cuenta, ¿no? Muy en cuenta. Luego tenemos el marco teórico, que es el segundo capítulo. De aquí, cuando hablamos, yo ya les di una clase separada sobre el marco teórico, que es el sustento, o sea, donde se va a basar, en teoría, su propuesta. En donde en la teoría usted puede apoyarse con escritos de trabajos ya elaborados, de otras tesis, de otros libros, en fin, toda la bibliografía que trate o que al menos le describa en alguna manera, ¿no?, de sustentar su propuesta de solución. Entonces, el marco teórico tiene que ser exquisitamente, exclusivamente para respaldar su propuesta de solución. Si bien es cierto, en el marco teórico se ponen definiciones, conceptos, teorías, pero recuerde que todo ese tipo de contenido teórico que están en algunos libros, ¿no?, solamente sirven para referir, afirmar su investigación, resaltar su investigación. ¿Entienden? O sea, le va a dar base a su investigación. Pero lo más importante es su posicionamiento personal, lo que usted opina, lo que usted ha investigado y redacta aquí como teoría o marco teórico de su propia investigación. Eso es más importante que lo que usted ha encontrado o pueda respaldar en otros libros. Pero como es bueno y es conveniente de poner ciertos conceptos, ciertas dimensiones, indicadores, variables que ya se han sido estudiadas y que van a apoyar su propuesta de solución, tiene que ser perfectamente citadas. Del libro que usted sacó, de la bibliografía que usted ha utilizado, usted tiene que citarle a los autores de esos libros. Porque de lo contrario, si usted no pone la autoría de dónde usted ha citado o ha sacado, eso se llama plagio. Y entonces usted puede ir preso o presa, ¿no?, por copiar un trabajo de otra persona. Entonces aquí los derechos de autor son muy importantes. Recuerden
que en el momento en que uno va a calificar una tesis de grado, ¿no? Si se topa con una anomalía de esas, puede usted ser sujeta, y es más, la primera cabeza que vuela es la del asesor, ¿no? El asesor, ¿por qué? Porque el asesor no vio, no previó, dijo, mire, usted está copiando estos textos, entonces usted tiene que ser lo suficientemente honestos para que su trabajo, lo que tiene que ver con la bibliografía, los textos que está copiando de libros o de revistas o de artículos, tiene que usted citarlas correctamente y de acuerdo a las normas APA. Solo lo que es suyo, sus interpretaciones, hasta su propia interpretación de una definición, de un concepto, de un artículo científico, lo que usted opina de esos artículos es suyo. Eso no es problema. Usted puede citar, así que miren, estos contenidos acá y cita, y usted su parecer, su criterio lo puede poner, eso ya es suyo. ¿Entienden? Todo eso es suyo. Y uno espera que el marco teórico, por lo menos en un 80%, sea suyo. Y un 20% solamente sea las referencias bibliográficas o teorías en donde usted puede apoyarse. La regla del 80-20 es muy importante. 80% suyo y un 20% de los autores que están en los libros. No al revés. No de pronto 80% de pura cita en su marco teórico y usted y su propio trabajo solamente un 20% es un trabajo mediocre. Aunque aparezcan unas excelentes citas, hay un rico marco teórico de todos copiados que no hay límite de poner citas. Pero cuando hay demasiadas citas, el trabajo se vuelve mediocre. Así sean unas buenas citas, ¿entienden? Entonces aquí tenemos que tener muy en cuenta. Ahora, ¿qué nomás se pone dentro del marco teórico? Bueno, si hablamos de problemas sociales a las personas, hay que hacer una descripción correcta de los factores humanos. ¿Qué nomás tenemos que ver de los factores humanos y resaltar en nuestro marco teórico? Aspectos sociales, culturales, económicos, políticos, que siempre y cuando estén apoyando o estén influyendo en la respuesta, lo que ustedes consideren que tiene que ir dentro del factor humano. Y sí, también, como les dije hace un momento, a la parte ambiental, el factor ambiental, también es importante que ustedes lo consideren y lo pongan siempre y cuando va a influir en sus decisiones o en el sujeto que está siendo observado o el objeto de observación. ¿Entiende? También es importante en el marco teórico poner aspectos tecnológicos o técnicos, ¿no? De pronto su investigación es mucho más válida a investigaciones anteriores porque usted de pronto cuenta con una tecnología mucho más avanzada. Hoy, en particular, tenemos más información que había antes. Estamos menos enterados, pero bien informados, ¿no? O sea, hay que saber utilizar los medios, ¿no? De masificación, los de Internet, las redes sociales, todo eso es bueno, aspectos tecnológicos, pero hay que saber también cómo citarlos, ¿no? Entonces, si ustedes están utilizando, como por ejemplo ahora, uno ya no necesita llevar una grabadora, lleva su celular, es suficiente. Ya no necesita cargar un proyector o una filmadora. ¿Por qué? Porque el celular ya lo tiene. Pero si está haciendo una investigación documental mucho más importante, en donde está usted grabando, ¿no? Y necesita un proyector, una cámara que filme, entonces usted, el trabajo va a ser muchísimo mejor. Y lo que usted ve en lo que ha filmado, ha grabado, tiene que estar escrito en su marco teórico, porque usted no puede sencillamente poner una grabación videográfica en su trabajo. En el anexo, en un CD, lo puede hacer, pero dentro del marco teórico tiene que describir con sus propias palabras lo que la lente vio, lo que usted interpretó de lo que la lente vio. ¿Entienden? Entonces, una documental videográfica, son muy buenas, son muy buenos como material que entraría en la parte metodológica. ¿No? Un registro videográfico es muy importante, pero más importante en el marco teórico es que usted, su descripción, su interpretación de lo que sus ojos vieron, de lo que sus sentidos sintieron, ¿entienden? Su interpretación. Más adelante, en la parte metodológica, usted pondrá el tipo de investigación, el diseño de investigación, la población y muestra, las técnicas e instrumentos que utilizó. Dentro de esas técnicas e instrumentos dice, se utilizó una videograbadora y que captó imágenes muy decidoras sobre el conflicto, sobre el problema. Pero como no le puede usted ahí, en el marco teórico ya lo describe.
Y aquí en la parte metodológica también, y hace su análisis, ¿entiende? Aquí. Entonces, en el tercer capítulo, que es la parte de metodología, me preguntaba una estudiante si es que puedo yo hacer una afirmación. Digo, claro, es una forma de recabar información y muy buena, verificable, ¿entienden? Es muy bueno utilizar los videos, pero como no lo puede poner video en blanco y negro, en una hoja, ¿no es cierto? Transcribirle, tiene que ponerle en un CD. Ahora todos los trabajos de investigación que se exige a tercer nivel es que haga un artículo científico y que tiene que estar hecho y todo su trabajo grabado en un CD. Al final de su encuadernado, del trabajo del informe final de su tesis, va atrás, como un bolsillito que hay que añadirle ahí, ¿no? Pero en nuestro caso no lo vamos a hacer, porque solamente es un trabajo de la asignatura, y cuando ustedes ya se enfrenten a hacer su trabajo de investigación para graduarse, entonces sí, deberán ustedes exigidos a cumplir con esas normas. Aquí en lo que tiene que ver en el capítulo tercero, que es la metodología, recuerden que sí, si bien es cierto, entran todos los componentes que estaban en el plan de investigación, sí. En el plan se hablaba en un futuro. Se utilizará el tipo de investigación científica de análisis, o será de pronto un enfoque cualitativo, cuantitativo, el método que vaya a utilizar, o el tipo de investigación que vaya a hacer. En un futuro habla en el plan. Aquí no. Aquí en el capítulo tercero, la metodología habla en término pasado. Se usó tales o cuales instrumentos de investigación. El método fueron los siguientes métodos, el tipo de investigación fueron estos, fueron. Aquí ya hablan en pasado. Y entran los mismos ítems que tienen ustedes en el plan de investigación, sino que aquí ya ejecutadas, es decir, ya en tiempo pasado. Hace una descripción. Ustedes pueden mejorar, y por Dios, tienen que mejorar, todos ustedes, porque la parte que yo revisé de la parte metodológica de sus planes, muchos tenían errores, ¿entienden? En cuanto, por ejemplo, la mayoría no presentó las fichas de análisis de validación, no presentaron que en la tarea 3, y no, en la tarea 3 decía previo la validación de instrumentos, tenían que hacer lo siguiente. Y entonces pensaban que era ahí lo que había que presentar, y no es así, era antes mismo en el plan. Pero sin embargo, en este trabajo, en este capítulo 3 de metodología, ustedes tienen que poner en las fichas de validación, dicen aquí, aquí está, miren, análisis de la validez y confiabilidad de los instrumentos. O sea, simplemente del plan, copiar y pegar. En cambio, los que no pegaron, los que no pusieron los instrumentos de validación, tienen que ponerlo ahora. Si no están aquí, verán que esto es un trabajo que tiene que ser evaluado y calificado. Recuerden que cada uno de esos componentes que están descritos aquí, yo voy a ir verificando que estén todos y cada uno de ellos y de la forma que estoy pidiendo que tienen que ir. ¿Me entienden? Entonces, en ese sentido, por favor, tómenlo en cuenta. La población y muestra, ya hablamos, tuvimos una clase separada para hablar de la población y la muestra. Hablamos sobre las técnicas de investigación, que hablamos los cuestionarios, las entrevistas, ¿cómo se llama? Cada uno de sus instrumentos con sus respectivas técnicas y la herramienta con la que se iba a recabar la información. Aquí ponen aquí hacen esa descripción de esos materiales, hablan sobre la metodología y la estrategia de diseño en cuanto a la investigación, es el diseño técnico de su investigación, es el diseño de su investigación va aquí, ¿no? Si hay algo que de pronto no entienden, me dicen, Damián, en esto no está muy claro, yo les explicaré. Ahora pueden preguntarme si ustedes gustan. Luego viene el análisis de la validez y confiabilidad de instrumentos, que ya les mencioné hace un momento. Ahí casa. Luego viene el análisis de referentes o pliego de requerimientos. ¿Qué significa esto? Cuando usted está haciendo una investigación y alguien ya hizo esa investigación, ya tiene resultados de esas investigaciones, usted puede decir, previo a estas investigaciones que ya se han desarrollado antes y a esos resultados, usted tiene un referente. ¿Entienden? Cuando hemos estudiado y analizado que otros estudios, entonces es un referente y se hace análisis de esos referentes. Y entonces viene el pliego de requerimientos y ellos hicieron esto, entonces, ¿qué voy a requerir yo para mi investigación? A eso hace referencia el pliego de requerimientos. Dice, ¿qué voy a requerir yo
para solucionar este problema de acuerdo a lo que he visto en los referentes de lo que ya han investigado antes. A eso es lo que hace referencia aquí. Luego viene la recolección de datos. Aquí hay que decir, ya aquí ponen, cuando ustedes ya aplicaron los cuestionarios, las entrevistas, o hicieron una videograbación, e interpretan, aquí vienen los cuadros, los pasteles y su análisis y la interpretación de los resultados. Lo más importante de todo del cuerpo este que dice metodología está en el análisis e interpretación de resultados. Porque dependiendo de ese análisis, usted va a generar la propuesta de solución. Esto es la parte medular de la parte metodológica. Su interpretación, su posicionamiento personal. ¿Entiende? En cuanto al marco teórico, donde usted, en el marco teórico, perdón, voy un ratito acá, dice posicionamiento personal. Todo trabajo de investigación siempre va a estar alineado a un pensamiento. Usted puede ser capitalista, socialista, puede ser comunista o un empedernido religioso. Y de acuerdo a esa mentalidad, a sus investigaciones, entonces hay un posicionamiento personal. ¿Entienden? Entonces es importante que usted, ¿no?, exponga en el marco teórico cuál es su línea de pensamiento, ¿no?, su filosofía. Eso es importante en el marco teórico. Entonces acá hablamos, cuando estamos hablando de la propuesta, es de acuerdo a su ideología, a su pensamiento. Usted va a poner soluciones. En este capítulo 4, la estructura va a variar. No es tal y como está presentada aquí. Va a ir de acuerdo al proyecto que usted quiera desarrollar como solución. Entonces, la base en cuanto a la forma, a la estructura de un proyecto, puede cogerle cualquiera que esté acomodada o que esté adecuada a la solución que usted quiere dar. Por ejemplo, si usted dice, ¿sabe qué? Yo a este problema le voy a solucionar con una revista. Entonces aquí tiene que poner proyecto, revista, qué nombre va a tener la revista, cuáles son los objetivos de esa revista, cuáles son los componentes de esa revista, quiénes nomás van a ser autores de esa revista, ¿no? Y qué quieren lograr con esa revista, el tiraje que va a tener esa revista, la parte tecnológica de esa revista, ¿no? En dónde va a ser lanzada esa revista, ¿no? Todo ese procedimiento, ese proceso, todo ese proyecto de revista tiene que ir ahí. Seguramente, si va a ser una revista, usted no sabe nada de edición, de paginación, no sabe nada de diseño gráfico, pero es una revista, pero usted es el autor de la revista. Entonces tendrá que apoyarse con un profesional del diseño gráfico para que le elabore la revista. La revista es suya, pero la parte gráfica, en cuanto a fotografía, en cuanto a contenido de esa revista, usted lo va a poner. Pero usted va a decir, bueno, el diseñador gráfico dice dónde poner la batería y a qué momento poner la fotografía, ¿entiende? Y cómo colocar el texto que usted generó el texto. El diseñador gráfico no le va a decir qué poner en cuanto a texto, usted tiene que decir, usted es la autora de ese proyecto, ¿entiende? Entonces, de acuerdo a la solución que usted quiere dar, va a ser la forma de ese proyecto. Si usted dice, ¿sabe qué? Yo quiero dar como solución una campaña publicitaria a nivel de la radio y de la televisión. Entonces aquí tiene que poner proyecto radial y todos los componentes igualito, es un proyecto común y corriente. Si va a ser una filmación, un video, que va a ser repartido a nivel nacional, ese video tiene que tener autoría, tiene que tener propósitos, objetivos, cuál va a ser el guión del video, los contenidos del video, los técnicos que van a tomar los videos, en fin, y cómo vaya a repartir y cómo vaya a desarrollarse. Entonces aquí es la propuesta. Entonces, por eso aquí queda muy a la discreción de lo que le pongan ustedes como solución. Esto, dependiendo de las carreras, esto es súper importante, porque con esto está solucionando el problema. ¿Entienden? Acá ustedes tienen que plantearle solamente como una idea, o sea, también como un supuesto. Por ejemplo, o sea, ustedes no creo que tengamos los medios para poder aplicar. Pensemos, imaginémonos que nosotros queremos combatir, nuestra investigación se basó en la violencia intrafamiliar, y usted dice que como solución hay que hacer un proyecto de una serie de charlas, una serie de pronto entrevistas y encuentros con los vinculados en esas prácticas
tóxicas de la violencia intrafamiliar. Y usted considera que es bueno hacer un tipo de reuniones, unas campañas. Entonces, esa solución que usted está planteando tiene que estar puesta aquí como un proyecto. Pero yo puedo ponerlo solamente solamente en papel. No sé si me vaya a ir bien o vaya a ir mal la propuesta, pero simplemente yo estoy aquí poniendo una solución. No les pido que la propuesta sea ya validada, o sirve o no sirve, simplemente le planteamos como una idea. ¿Qué es un proyecto? Un proyecto no es otra cosa que una idea. Entonces, ¿cómo se podría solucionar? Y después, si es que el tiempo le da y su proyecto es muy importante y ustedes consideran que debería resolverse ese problema, ustedes lo pueden aplicar. ¿Entienden? O sea, se puede generar ese proyecto y que no quede solo en palabras, sino que se vaya y se generen hechos y que cambie la situación o la calidad de vida de alguien. Es muy importante en ese sentido. ¿Entienden? Entonces, con eso, ¿no? Pasamos a la siguiente etapa que son el tercer cuerpo, que son conclusiones, recomendaciones y glosario de términos. Las conclusiones son cómo termina usted todo su trabajo. En las conclusiones usted se puede decir eh, eh, la totalidad de su trabajo, ¿no? ¿Cuál es su criterio con relación a todo lo que usted ha elaborado? ¿Cómo concluye su trabajo? Si de pronto puede dejar como una puerta abierta para otras investigaciones, es muy importante. En cuanto a las recomendaciones, ¿no? Decirles cómo se podrían mejorar las condiciones, qué tipo de proyectos puede apoyarse, o cómo podría este colaborar con otros proyectos, o qué recomienda, ¿no? Va aquí. Y en cuanto al glosario de términos, es como ustedes, por ejemplo, están en lo que es el ámbito de la salud, ustedes están en la esfera de la salud, habrá muchos términos, como me acuerdo, hablaba yo hace poco del dolor menstrual, ¿no? O algo del parto, yo no sabía esos dolores. Entonces tienen nombres especiales que ustedes conocen, que es importante que en su trabajo pongan esos términos para que la gente que desconoce entienda, ¿no? Al menos como un diccionario de las cosas que ustedes están hablando de su trabajo, que debería ser aclarada o puntualmente debería estar ahí. Entonces con eso, ¿no? Ve, ya nos estamos viendo y llega eso. Entonces solamente Jennifer y Alison se quedan conmigo y les voy a recompensar. Este bandido que ya salió de ¿por qué me apagan las cámaras? ¿No? Para fugarse. A ver, voy a contar hasta 3. Los que no estén enseguida voy a tomar como fuga. 1101, 1102, 1103. Fuga. ¿Quién tiene fuga? Ya ve, con las justas. Bueno, ya, así me gusta que estén atentos. Si no, es horrible, como que estuviera dando clases a nadie. Como les explicaba hace un momento, es como estar dando la clase dentro del aula y que se salgan sin decir nada, ¿no? Entonces, con eso, yo voy a dar por terminado, voy a dejar de grabar